Hace unos días tuve la oportunidad de grabar un tema que llamé El camino hacia la madurez. Ese tema lo hice en base a 1 de Juan 2:13, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y este texto nos sirvió de base para entender que nuestro peregrinar cristiano comienza siendo esos hijitos, esos niños en Cristo, que por supuesto ya vimos que son cristianos carnales y que solo se alimentan con leche. Pero a medida que vamos madurando, nos convertimos en jóvenes. Y dice la Escritura que los jóvenes han vencido al maligno. Los niños, por supuesto, son ignorados por el maligno. Sin embargo, comienza el ataque hasta que llegan a jóvenes. Y estos jóvenes, como dice también y ya leímos, lo vencen. Pero de joven a adulto es donde el cristiano llega a su plena madurez. Los hijitos son niños en Cristo, los jóvenes han vencido al maligno, los padres conocen al Padre y por supuesto son cristianos maduros que están listos para recibir alimento sólido. El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado Nuestro reino inconmovible. Y todos son bienvenidos al estudio de hoy. Como ya les dije, el tema de hoy lo he llamado Nuestro reino inconmovible. Y quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra de Dios: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y el verso 29 termina diciendo: porque nuestro Dios es fuego consumidor. La palabra reino viene del griego, como ustedes ven en la parte inferior, basilea, y significa soberanía, poder y dominio. Y por supuesto que implica un territorio, un rey y un pueblo. Claramente en el texto se nos enseña que hay algo que tú y yo hemos recibido, y es un reino inconmovible. Algo inconmovible es algo que no se puede mover, es algo que es estable, inmutable e inalterable. Sin embargo, para que tú y yo pudiéramos recibir ese reino, Dios tuvo que remover varias cosas dentro de nosotros. Por ejemplo, Dios tuvo que remover dentro de ti la muerte para poder establecer lo inconmovible de la vida eterna. Así dice el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 1.
Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También Dios tuvo que remover el juicio de condenación del pecado que reinaba dentro de ti y dentro de mí para muerte, a fin de que lo inconmovible de la gracia de Dios reinara para justicia en ti y en mí para vida eterna. Así dice Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó tiempo pasado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios tuvo que mover de nosotros también la constitución de pecadores para establecer dentro de nosotros la constitución de justos. Así lo dice Romanos capítulo 5, verso 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por supuesto, la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo, que es lo que nos ha declarado completamente justos delante de nuestro Dios. Dios entonces tuvo que remover la figura de Adán dentro de ti para establecer dentro de ti al postrer Adán. Mientras Adán antes de la cruz fue un alma viviente, después de la cruz tú y yo en Cristo somos espíritus vivificantes. Así dice 1 Corintios 15:45. Dice la palabra de Dios. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Todo este milagro maravilloso en ti y en mí ocurrió a raíz de que, segunda de Timoteo 4:22 nos dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. De tal manera que todo esto ya hemos hablado suficientemente, pero es importante que lo entendamos, lo creamos, lo confesemos y lo vivamos. Y que podamos declarar que Jesús y yo, que Jesús y tú, somos uno solo. Dios tuvo entonces también que remover el viejo hombre dentro de ti para establecer el nuevo hombre en ti. Así dice Efesios 4, versículo 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Tú y yo estamos vestidos de Cristo, que es el nuevo hombre, que es el que, al estar unido en nuestro espíritu y ser nosotros uno con Él, nos ha convertido en la nueva creación de Dios, en nuevas criaturas. Pero también Dios tuvo que remover de ti y de mí la potestad de las tinieblas que estaba dentro de nosotros, para poder trasladarnos al reino de su amado Hijo. Así dice Colosenses 1, versículo 13. Dice, el cual
nos ha librado, y ojalá que todo esto lo entendamos, amados, porque lo que pienso compartir en los próximos temas es alimento sumamente sólido. Y es necesario que estas verdades hagan parte de nosotros mismos y las vivamos para poder entender el alimento sólido posterior que Dios tiene para nosotros. Dice aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tú y yo ya somos libres de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. El reino del amado Hijo, entonces, en ti y en mí, como comenzamos viendo, es un reino inconmovible. Pablo dice que hemos recibido un reino inconmovible. Ya tenemos entonces un reino dentro de nosotros, estamos en el reino de nuestro espíritu, donde mi espíritu y el Señor Jesucristo son uno solo. De tal manera que este reino inconmovible que tú y yo hemos recibido es un reino espiritual. Nosotros, para eso que fuimos regenerados, como ya vimos en otro tema, es decir, nacimos de nuevo, para poder ver y para poder entrar en este reino inconmovible. Estudiamos también en los días pasados Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, en donde Jesús le dijo a Nicodemo que para poder ver el reino de Dios y entrar en él, le era necesario nacer de nuevo. Leamos el texto. Juan 3, del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que este reino inconmovible lo podemos ver y luego les explicaré cómo. El versículo 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya vimos que se puede ver y que podemos entrar. Y que el nuevo nacimiento es producido por el agua, que es la palabra de Dios, que se hace vida en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso el agua y el Espíritu son dos ingredientes que van juntos en esta operación celestial maravillosa de nuestro nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es ser regenerados con la vida de Dios. Es la vida de Dios, que es completamente diferente a la vida humana, a la vida adámica con la cual nacimos de nuestros padres. Nacer de nuevo es nacer de arriba, es nacer de lo alto, es nacer del Espíritu de Dios. Así que entonces, primero hay que nacer del Espíritu para poder ver el reino. Y aquí es importante que entendamos que el reino de Dios no puede ser visto con nuestros ojos físicos, sino que la Escritura nos enseña que se puede ver es con los ojos de nuestro entendimiento. Ver el reino es conocerlo. ¿Y cómo podemos conocerlo? Por medio de la revelación del conocimiento de Dios. Y la revelación del conocimiento de Dios que nos es dado a través de la palabra nos habilita entonces para verlo y para entrar en él. Así que podríamos definir que el reino de Dios es el reinado espiritual de Dios en nuestros espíritus. Y este reinado se vive obviamente en una esfera absolutamente espiritual. Una vez que tú y yo nacimos de nuevo, fuimos trasladados entonces del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios.
Pablo dice en Colosenses 1, 12 y 13, y yo te invito a que juntos lo leamos. Colosenses 1, versos 12 y 13. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, tiempo pasado, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fue el Padre el que nos hizo aptos para estar en este reino. No fue por nuestros méritos ni por algo bueno que Dios vio en ti o en mí, sino por la redención que Cristo logró para nosotros con su muerte en la cruz. Y esto por cuanto ya hemos visto también que tú y yo fuimos conocidos por Él desde antes de la fundación del mundo. El Padre te hizo apto para participar de su herencia en luz, dice el texto, en luz. La herencia en luz es una herencia para santos. Una herencia es algo que nos pertenece y que nos ha sido dado por Dios para que tú y yo lo disfrutemos. Si tú lees en Josué capítulo 14, versículo 1 en adelante, notarás que le fue repartida a los hijos de Israel en el antiguo pacto una herencia que fue la tierra prometida. Luego de la cruz, la herencia de nosotros, los santos en luz, no es una tierra física, ni en el oriente ni en el occidente, sino un reino inconmovible y espiritual de su amado Hijo. Cristo es, amados, nuestro disfrute, y Cristo en nosotros es hoy nuestra herencia. Romanos 8, 17 dice, léelo conmigo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si el reino del amado Hijo es inconmovible, entonces esto lo único que puede representar para ti y para mí es que su herencia, su bendición, su salvación también es inconmovible para ti y para mí. Una vez que el Padre nos hizo aptos para esta herencia de luz, nos libró por completo de la potestad de las tinieblas. Cuando tú y yo estábamos bajo el reinado del pecado, es menester que entendamos que las tinieblas gobernaban nuestra vida. Hoy ya no lo hacen. Hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Ahora tú y yo somos santos en luz, con una herencia de luz, para que disfrutemos a Cristo en su luz. Y por supuesto que su luz significa alumbramiento, inteligencia, sabiduría, conocimiento, entendimiento, que era lo que no poseíamos antes de nacer de nuevo, cuando las tinieblas estaban en nuestro entendimiento y nos era imposible ver y entrar en el reino maravilloso que Dios preparó para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. El reino de Dios, amados, no es un dominio entonces ni físico, no es un edificio, no es una estructura, no es un salón muy bien organizado o un estadio o una bodega, sino que es un dominio absolutamente espiritual, hecho de gente como tú y yo, a quien la Biblia nos dice que somos piedras vivas de este edificio espiritual, de esta casa
gloriosa de Dios. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo somos ese templo espiritual maravilloso. Tú y yo somos esa casa espiritual compuesta de sacerdotes santos, a donde tú y yo, y desde donde tú y yo hoy podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te recuerdan en Juan 18:36 que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo? Y obvio que no es de este mundo. Y aquí es importante que tú y yo entendamos que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Con nosotros, las piedras vivas es que Dios está construyendo y complementando ese reino inconmovible, que, quiero repetirlo, no es de este mundo. Jesús dijo, hablando a Pedro en Mateo 16:18, y hablando de sí mismo, dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca, ¿cuál es? Es Cristo. Es la revelación del Hijo del Dios viviente. Las piedras vivas están edificadas sobre esa revelación. Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra angular de esta edificación maravillosa, de este templo eterno y maravilloso, de este reino inconmovible en el cual tú y yo hoy nos encontramos. Así que el reino inconmovible entonces es un reino edificado en revelación. Todos los que somos piedras vivas, los santos en luz, entonces podemos decir que somos el reino de Dios que Él estableció desde el primer siglo de nuestra era, cuando el Espíritu Santo vino como llamas de fuego y como un viento recio sobre los 120 que se encontraban allí en el aposento alto en Jerusalén. Allí tú y yo sabemos que nació la iglesia. El reino inconmovible es un reino entonces que fue preparado ya por Dios, como ya hemos visto, desde antes de la fundación del mundo, y también después de que la gloriosa iglesia del Señor haya sido arrebatada. Es menester que entendamos otra verdad. Jesús dice en Mateo, y quiero invitarles a que lo leamos atentamente, algo maravilloso. Mateo 25, versículo 34. Dice la palabra de Dios. 34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí en nuestra Biblia Reina Valera, Mateo 25, del verso 31, nos habla del juicio de las naciones. Tú y yo sabemos que este juicio vendrá luego del final de los 7 años de la tribulación. Y observa que solamente los benditos o los bendecidos por el Padre, dice el versículo, heredarán ese reino inconmovible también, así como nosotros hoy lo hemos heredado como iglesia del Cordero, como la desposada de Cristo, como el cuerpo universal de Cristo. Eso implica que todos nosotros que hemos creído en el Señor somos los benditos del Padre.
pero también todos aquellos que durante el periodo de la tribulación en cuerpos vivos sean tenidos por dignos también por el Señor, ante el juicio de las naciones, donde todos comparecerán con cuerpos vivos para ser juzgados por el Señor en Jerusalén, también son benditos. Y también, como veremos, la Biblia los llama ovejas. Todos recordamos que Efesios 1:3 dice que el Padre de Gloria nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Hay dos cosas aquí entonces que han sido preparadas por Él. Ha sido preparado un reino. Y para ese reino han sido preparados todos los benditos. Pero las palabras del rey que acabamos de leer en Mateo 25, venid benditos de mi Padre, es una palabra que no solo oímos nosotros también, sino que se oirá cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria por segunda vez al final de los 7 años de la tribulación. Por supuesto que todo esto amerita un estudio y es sumamente profundo. Pero aquí Mateo 25, vamos a leerlo, del verso 31 en adelante dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Todos estos ángeles somos nosotros, su iglesia, que vendremos con él al final de los 7 años de la tribulación. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria. Mire que no es el tribunal de Cristo, ante el cual todos los santos de esta dispensación antes de la tribulación compareceremos. Y dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí es obvio que tú y yo ya estaremos en ese reino, porque ya lo hemos heredado hoy. Esto implica, amados, que hay una invitación entonces que le hace el rey a la humanidad entera. Les está invitando a la posesión de la herencia de ese reino inconmovible. El rey está invitando a todos los herederos del reino, que son todas las ovejas, reunidas aquí en este texto, de todas las naciones del mundo. Mateo 25, el versículo 31 en adelante entonces nos dice cuáles son las ovejas que heredarán el reino, que obviamente tú y yo ya hemos heredado. Ojalá podamos entenderlo. Es que tú y yo somos el pueblo especial de Dios, somos su herencia maravillosa, inmarcesible y gloriosa, somos su iglesia. Pero para este tiempo del juicio, su iglesia viene con Cristo, y Cristo establece juicio a las naciones de la tierra. ¿Y quiénes serán? Número 1, las ovejas que Dios tiene entre la nación de Israel todavía. Número 2, las naciones que en ese periodo Dios tiene, las ovejas que Dios tiene en ese periodo entre las naciones gentiles. Y por supuesto, allí también estaremos juntos las ovejas que Dios tiene entre los judíos hoy y entre los gentiles de la tierra, que hemos sido llamados y nacidos de nuevo para formar su reino inconmovible espiritual, en el cual ya hemos entrado por medio del nuevo nacimiento. Es un poco complejo, pero es una realidad maravillosa. Mire usted que Mateo capítulo 10 prueba algo muy importante. Mateo 10, versículo 5 y 6. Dice, léalo conmigo, a estos 12, o sea, a sus apóstoles antes de la cruz, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo,
por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas, note, ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto implica que de Israel hoy hay muchos que juntamente con los gentiles que éramos nosotros, formamos el cuerpo universal de Cristo. Lo mismo ocurrirá en el periodo de los 7 años de la tribulación. Jesús tiene muchas ovejas allí, y allí, en ese retorno glorioso, luego de esa batalla tremenda de Armagedón, las naciones todas serán reunidas para ser juzgadas por Él. Mateo 25, 31 al 46, prueba que Él tiene ovejas, tanto entre los judíos como en los gentiles, en esos 7 años del periodo de la tribulación. Los herederos del reino están compuestos por ovejas que vivirán en cuerpos mortales. Al final de estos 7 años de tribulación, y de ovejas con cuerpos glorificados que somos cada uno de nosotros, pues en nuestro arrebatamiento inminente y en la resurrección de los que han dormido en Cristo, hasta ese momento glorioso, tendremos un cuerpo glorioso igual al cuerpo de la gloria de Cristo, que será un cuerpo espiritual glorioso y maravilloso, no de carne y sangre, sino un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Y nosotros reinaremos sobre todas estas ovejas que entrarán en el milenio en cuerpos terrenales, a ese milenio maravilloso, donde nosotros en cuerpos glorificados y todos los salvos de la tribulación con cuerpos físicos adoraremos y bendeciremos poderosamente a nuestro Dios, aunque la función nuestra será reinar sobre esa tierra. Mateo 25 prueba que aquellos que en un día futuro, cuando ese reinado milenal sea introducido, serán ovejas porque le habrán ayudado al pueblo terrenal, a Israel, cuyo cuerpo, dice la Escritura, que es físico, pasa por diversas calamidades, especialmente durante los 3,5 años finales de los 7 de la tribulación, que se llama la gran tribulación. Ellos serán ovejas porque ayudaron a ese pueblo terrenal que fue forastero, dice el Señor, y fue recogido por ellos. Que cuando los vieron desnudos los cubrieron. Que cuando estuvieron enfermos o en la cárcel los visitaron. Que cuando los vieron perseguidos y asediados por el anticristo y sus ejércitos, les prestaron ayuda y seguramente los protegieron y los escondieron durante este periodo brutal que tú y yo sabemos que cual él no ha habido otro ni habrá otro sobre la tierra. A ellos el Señor los declarará ovejas, por cuanto hicieron estos favores, dice el Señor, a sus hermanos más pequeños. O sea que ellos en ese periodo tienen una fe actuada, una fe que realiza la obra protectora del pueblo perseguido de Israel durante estos 3,5 años finales. Estas entonces son las ovejas vivas que le darán el reino en cuerpo y vivirán estos 1000 años también sobre la tierra. También vemos que a los que estuvieron vivos pero no le sirvieron al pueblo sufrido en aquellos tremendos días, el Señor los castigará tremendamente. Dice aquí, amados, dice el versículo 44 del capítulo 25. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Versículo 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y culmina el verso 46 diciendo:
E irán estos al castigo eterno, y los justos, sus ovejas, a la vida eterna. Amados, de esto habrían horas y horas de enseñanza para poderlo explicar y desmenuzar completamente. Pero aquí lo importante hoy es lo que hemos visto con anterioridad respecto de ti y de mí como iglesia del Cordero, como iglesia de Cristo. Y es menester, es necesario, es importante que nosotros entonces tengamos claro las verdades que vimos al principio, en donde tú y yo fuimos trasladados de las tinieblas, es decir, del príncipe de este mundo, de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, al reino de luz de su amado Hijo. Y es necesario que guardes esto en tu corazón, porque nos va a servir para el tema y los temas posteriores que voy a estar trayendo. Porque lo que voy a estar hablando les va a ser alimento sumamente sólido para la iglesia. Recuerda que las ovejas y las cabras al final de la tribulación no son la iglesia. La iglesia somos nosotros hoy, en esta dispensación de la gracia, en donde es importante entender quiénes somos en Cristo para poder comprender varios textos de la Escritura que hasta el día de hoy han sido incomprendidos por muchos ministros y pastores, y que por supuesto, por no ser comprendidos, han sido enseñados erróneamente, y que el Señor quiere que tú y yo podamos comprender en su totalidad. Así que, amados, seguramente tienes muchas preguntas. Todo esto es, como les digo, muy extenso. Pero en el próximo tema, yo había dicho en el tema anterior que en este tema iba a hablar del reino de la paz, de la paz de Dios en nuestros corazones. Pero no puedo ni pude hablarlo, y no podría hablarlo hasta que no comparta con ustedes otros dos temas que nos van a permitir discernir lo que realmente somos hoy en Cristo, para que entonces podamos entender el reino de paz de Dios en nuestras vidas y podamos disfrutar de esa paz que Jesús dijo claramente. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que, amados, todo eso tiene tanta profundidad, tanto que enseñarnos, que espero con la ayuda del Espíritu Santo en el próximo tema poder ir aclarando todas estas verdades en los ojos de nuestro entendimiento. Podamos ir alumbrando los ojos de nuestro entendimiento con estas verdades para ser profundamente edificados por el Señor y poder disfrutar de este reino en el cual tú y yo hoy nos encontramos, que es un reino de luz y que es un reino inconmovible. Por ahora démosle gracias al Señor. Padre, sé que no es sencillo todo esto. Sé que se necesita una expresión y una palabra de ciencia y de sabiduría muy clara para poderlo explicar. Pero también sé que a medida que vayamos avanzando, todo esto irá quedando completamente claro en las mentes renovadas de mis hermanos. Que sus mentes, como la mía, van a ser alumbradas con tu luz admirable, para poder hoy aquí comprender y disfrutar de este reino maravilloso en el cual nos encontramos como tu nueva creación, como las nuevas criaturas que tu palabra dice que hoy somos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por mis hermanos, y gracias, Señor, por esta vida abundante que en ti tenemos. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, en la cajita de comentarios de YouTube puede dejarme inquietudes, preguntas. Todo esto lo vamos a resolver con la ayuda del Señor en los próximos temas. Así que les espero y les deseo
que sean bendecidos con toda bendición espiritual, como ya lo somos, en los lugares celestiales, de los cuales hablaremos en Cristo, y que podamos estar preparados para lo que el Señor nos quiere continuar enseñando. Que la paz de Dios gobierne sus entendimientos y sus corazones, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo.